Bueno, buenas tardes. Estamos iniciando hoy la transmisión del Centro de Valores y hoy tenemos la participación del maestro de finanzas, Carlos Humberto Sierra Grajeda. Él en realidad, desde que lo conocemos hace varios años, ha estado en varios bancos, en varias instituciones, muy ligado a este proceso de la sensibilidad de los dineros para prestarlos vía proyectos, que realmente es su tarea. Y lo que estamos tratando de expresar ahora es cómo trabajan, cómo se desarrollan, cómo se han venido identificando las calificadoras. Las calificadoras sabemos que son instituciones totalmente privadas, no son del gobierno, son privadas, que se dedican precisamente a calificar el riesgo, tanto de los países como de las empresas, e incluso de sistemas que se dan en el proceso para observar realmente los flujos de dinero, ¿sí? Maestro, pues bienvenido. El maestro en realidad, apoyamos en el Centro de Valores, creo que ya algo así como más de 10 años, ¿no? Sí, ya tengo un tiempo. Estamos ya un rato aquí y prácticamente lo que hemos venido viendo con él es este proceso. Y también quisiera señalar que la totalidad de los maestros que nos apoyan aquí en el Centro de Valores realmente tienen su actividad y vienen a clases como a divertirse, como a ver todo el trabajo que ellos hacen, los resultados que vienen a dar. Y esto nos ha llevado a que podemos acercar al alumno con los problemas que se están viendo en este momento. Y ahora, como todos sabemos, alguien con sus datos y otro no con otros datos, se dice es tenerle confianza o no a las calificadoras. Lo que queremos ahora es ver cómo realmente nosotros pudiéramos observar el trabajo de las calificadoras. Maestro, adelante. De acuerdo, muchas gracias, maestro. Para mí siempre es un placer para el Centro de Valores. Y sí, realmente me da mucha satisfacción el que estemos hablando de estos temas y que se toquen dentro de la maestría en finanzas en el Centro de Valores, porque es un tema del día a día y que no somos ajenos y vivimos de manera constante rodeados de esta información de las calificaciones y de las calificadoras. Al final de cuentas hay que entender que este tema de las calificadoras pues prácticamente viene del siglo XIX, por la parte de lo que es en Estados Unidos y por la evolución propia de las finanzas, buscando mejorar el acercamiento de los dineros entre la parte superavitaria y deficitaria, entiéndase entrar a las partes de financiamiento en los mercados de valores, en los mercados bursátiles. Para eso precisamente se busca una entidad independiente que pueda calificar el riesgo. Sí se les conoce a estas calificadoras como calificadoras de riesgo, calificadoras de rating. Aquí en México ya institucionalmente, a través de una autoridad, las podemos conocer como ICVs, o sea, instituciones calificadoras de valores, porque lo que hacen precisamente es evaluar un desempeño de cierto ente para emitir una calificación de cierto valor, título-valor, que se busque dar certidumbre o dar cierta, a través de una metodología, confianza o, en su caso, panorama de entorno para un inversionista. Y, adicionalmente a esto, pues juegan un papel muy importante hoy por hoy en la parte activa del financiamiento, ¿no? Hay que entender que lo que califican es el riesgo, pero principalmente, ¿qué riesgo? El riesgo de crédito, ¿no? Entendiendo ese riesgo siempre como una probabilidad de desviación al rendimiento esperado o al incumplimiento de algo. Tanto el riesgo pues, tiene una parte positiva o negativa, eso nos lo dice la estadística. Pero el riesgo de crédito nos habla del riesgo de incumplimiento, el riesgo de default, el riesgo de que no pueda una entidad poder devolver a través de esa inversión que hacen las personas o el público inversionista, devolverles su capital y sus rendimientos esperados, ¿sí? Entonces, cuando una empresa, un país, un gobierno, un ayuntamiento quiere hacerse de recursos, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, a través del mercado, pues requiere, hoy por hoy es un requisito tener una calificación de una agencia calificadora. Hay muchas agencias calificadoras a nivel mundial, hay de a nivel local y a nivel internacional. En México requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que estas entidades sean autorizadas a
a hacer su labor de calificación. Podemos hablar que en México, pues, las más comunes, sin ser un comercial, pues existe Standard & Poor's, existe Moody's Investors, existe Fitch Ratings, HR Ratings, Verum, actores un poquito más recientes como este de Verum, y un par más que están autorizadas por nuestras autoridades nacionales para poder actuar como entes calificadores. O sea, no es un tema que cualquiera puede llegar y hacer y emitir una calificación, requiere una autorización. No hay una regulación explícita. Eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, sí hay una observancia de la autoridad y ciertas facultades de la autoridad hacia esos entes calificadores, porque es quien autoriza y a su vez le da ciertas facultades para algunas situaciones, más no una regulación. Ese es el punto en el cual tal vez es donde más se ha cuestionado a las calificadoras, porque hay quien puede decir o dice, ¿quién califica a las calificadoras, no? O sea, ¿quién regula a la calificadora? Pero más que eso, que puede sonar un poquito entre una opinión muy subjetiva, las calificadoras tienen una metodología establecida y tiene que ser pública. O sea, si nosotros entramos a Internet, por ejemplo, podemos encontrar cuál es la metodología que sigue Standard & Poor's para calificar gobiernos, países, cuál es la metodología que sigue para calificar empresas, asimismo de las otras calificadoras, y podemos ver en qué se basa toda su metodología para llegar a una calificación, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, hasta adelante estamos bien. Considerando esto, a ver, vamos pensando, ¿qué califican las calificadoras? Bueno, las calificadoras califican países, ¿y qué le ven a un país una calificadora? Pues el riesgo de crédito, para efectos de darle una calificación de si en ese país el público inversionista a nivel internacional, tanto ya sea institucional u otros mismos países, pueden invertir en ese país bajo una opinión de calificación de las calificadoras, que no es una opinión de invertir, no es una opinión de sí, por favor, invierte, sino más bien es una calificación tal cual, basada en ciertos elementos cualitativos, cuantitativos, técnicos y un fundamento de un marco teórico totalmente robusto. Eso es lo que realmente hace. Para ese sentido, un país se requiere calificar si quiere obtener dinero del extranjero, ¿no? Por ejemplo, los papeles que emite México, el papel de deuda que emite México en el extranjero, quisiera ser apetecible en un momento dado para algunos fondos de inversión internacionales, pues buscan que tenga una cierta calificación, porque también dentro de las políticas de muchos fondos, pues si yo nada más puedo invertir en papeles gubernamentales de países que tengan una calificación mínima de tanto, y de ahí hacia arriba. Y eso también da certidumbre a sus portafolios en un momento dado, y es como pueden conjuntarlos en su momento, ¿no? Califican empresas, gobiernos, por ejemplo, si un gobierno quisiera endeudarse, el gobierno de Jalisco quisiera endeudarse tal vez, y va a recurrir al mercado o al público inversor, pues lo más adecuado es que una calificadora le extienda una calificación para ver el grado de solvencia, de solidez financiera que pueda mostrar el gobierno en relación a su manejo actual de sus finanzas públicas, su endeudamiento, como para poder tener una posibilidad de retornar al inversor tanto su capital como su rendimiento, ¿no? De ahí que tenemos una escala y diferentes grados de calificación, que en un momento platicaremos de ello. ¿Qué hace o qué califica dentro de lo que son, por ejemplo, empresas? Pues lo mismo, las empresas pues siempre requieren financiamiento para la expansión de proyectos, o para refinanciar deuda, o para mejorar su perfil de endeudamiento en un momento dado. Pues a las empresas también se les puede dar una calificación para que en el mercado salgan a buscar recursos, ¿no? Si lo hacemos desde el punto de vista de estructuras de financiamiento, hay estructuras que son independientes totalmente a las empresas, que tienen vehículos propios, como las famosas titularizaciones o bursatilizaciones, como se les llama, que se crean estructuras específicas, fideicomisos, y se evalúa exclusivamente los flujos que dependan del retorno del rendimiento del capital de ese vehículo financiero. Como puedes evaluar el vehículo financiero, como puedes evaluar la empresa, como puedes evaluar el gobierno, ayuntamiento, municipio, entidad gubernamental, como puedes evaluar el país. Al final de cuentas, lo que se quiere observar en la calificación es esa capacidad en cuanto a devolver el rendimiento esperado, pues el riesgo de crédito que pueda tener esa entidad que se está evaluando.
evaluando. Sí se utiliza, curiosamente, mucha metodología de valoración para hacer la evaluación con las calificadoras crediticias, y eso es algo muy sano, porque la metodología general de valoración nos ayuda mucho a eso, ¿no? Cosas que también tocamos mucho en las materias de finanzas del Centro de Valores. Pero hay que tomar en cuenta también, como decíamos, hay diferentes grados y escalas de calificación, ¿no? Todo como parte de lo muy bueno a lo muy malo, ¿no? Cada calificadora tiene su propia escala, o sea, su propia nomenclatura que la manejan a través de letras. Letras, signos y en ocasiones números. Sin embargo, existe una nomenclatura homologada para efectos de que también sea transparente y que la propia autoridad también reconoce a través de la bancaria, que son las famosas letras. Cuando hablamos de que algo es AAA, ¿no? Eso es muy coloquial escuchar, oye, pues esta es una inversión AAA. Y sí, que se entiende por eso, pues el AAA se entiende que tiene una sobresaliente calidad crediticia, que tiene una muy buena solidez financiera, que ha estado acompañado de un excelente desempeño de rentabilidad, junto con la capacidad de generar flujos, que tiene algo muy sobresaliente, que es lo mejor que podemos encontrar, y que por lo tanto la probabilidad de que te incumpla, pues es mínima, pero siempre la hay, nada está libre, pero es mínima esa probabilidad. Y de ahí nos vamos bajando, nos vamos haciendo downgrades o bajando las calificaciones, o lo que a veces le llaman noches, grados de calificación. Y si nos vamos a escalas generales, de un AAA viene un AA, que sí es bueno, está muy bien, que tiene cosas buenas, pero no sobresalientes. Nos podemos ir a un A, que sí es bueno, que tiene algunos obstáculos financieros, pero que se observan de corto plazo, ¿sí? Y los puede sortear la compañía, sigue siendo algo interesante para invertir. De ahí nos vamos a las escalas de las Bs, ¿no? Las triples Bs, las dobles Bs, las Bs, en donde ya hablar de una triple B es algo bueno, pero que puede tener ciertas debilidades mínimas, pero existe. Sigue siendo un riesgo bueno, porque actualmente, si hablamos a nivel escala de país, el triple B ya hablamos de lo que le llaman grado de inversión. Si un país quiere salir a buscar recursos, pues debe de tener mínimo un grado de inversión, lo que se conoce en el medio, y es a partir de una calificación triple B. Entonces, calificaciones abajo de triple E no se considera países en los que se deba invertir de acuerdo al mundo financiero. Claro que se puede invertir, pero con riesgos mayores si no estás participando dentro de, digamos, de esa estandarización de invertir en países con grado de inversión. Nosotros como país logramos ese grado de inversión, si no mal recuerdo, con Vicente Fox. Nuestra calificación, México logró a partir de ahí un grado de inversión importante, y es también donde detonamos aquellas emisiones de bonos y colocaciones de bonos a 100 años en el mercado internacional. Ese tipo de calificaciones son las que nos dan esa confianza para efectos de poder lograr tener emisiones de esa magnitud. Alejandro Mendoza nos pregunta, ¿por qué califican a conveniencia en diferentes tiempos? Ejemplo, Pemex, donde antes no decían nada y ahora están en el ojo del huracán. Bueno, el timing siempre es importante dentro de las calificaciones. Las calificaciones no son estáticas, son totalmente dinámicas. De hecho, cuando una calificadora generalmente emite su calificación, la suele acompañar de 3 diferentes, digamos, apellidos. Al decir, esta calificación que pongo tiene una perspectiva estable. Quiere decir que la puedo llegar a mejorar en el futuro de forma temprana si llegan a suceder ciertas cosas que en el propio documento describe la calificadora. O esta calificación tiene una perspectiva negativa. Quiere decir que al suceder ciertos eventos, inmediatamente te voy a bajar la calificación. Estable, negativa o positiva. Quiere decir que te voy a mejorar la calificación de forma inmediata si tú continúas estando bien. ¿Qué sucede? La calificación de Pemex pues, siempre nunca ha sido buena, pero cuando entran en las finanzas públicas la incertidumbre a través del modelo con el cual se espera se utilice el endeudamiento que hoy tiene y los déficits que maneja de forma operativa,
te enfrentas ante una institución sin rentabilidad, con problemas operativos de flujo y con un grado de endeudamiento muy elevado. Entonces, cuando no le das una perspectiva futura adecuada al planteamiento bajo políticas públicas de qué va a suceder con esa deuda, de cómo vas a mejorar la parte operativa, y no es clara tu política pública, pues inmediatamente las calificadoras pues dicen, espérame, aquí yo observo mayor riesgo de crédito por parte de la institución de Pemex, por lo tanto empiezo a observar tal vez la misma calificación con perspectiva negativa y suceden ciertos eventos que ese negativo se convierte en una baja de calificación. Ese es el problema del timing. Siempre va a haber timing en las calificaciones. ¿Sí? Quisiéramos señalar que estamos en vivo y que por ende los que nos están viendo y escuchando pueden hacer preguntas directas. Nosotros habíamos previsto que al final íbamos a contestar estas preguntas, pero en sí lo que podemos ir haciendo en el trayecto, ir contestando lo que se viene viendo directamente. Cuando hablamos de esos riesgos, ¿eso es lo que nos llevaría a hablar de tasas de interés en función a esos riesgos? Ok, bueno, hay que entender, en las inversiones siempre podemos hablar por ecuanón, así ligadito, tres tipos de riesgo. Uno es este riesgo de crédito que hemos estado hablando, que es el riesgo de default o de incumplimiento. Otro es el riesgo de mercado. Los propios instrumentos, a su vez, tendrán un riesgo de mercado, que cuando hablamos de mercado hablamos de precios. En este caso, el precio del dinero pues, será la tasa de interés o el rendimiento que te puede ofrecer el instrumento. Cuando el rendimiento del instrumento en el mercado tiene mucha volatilidad, hablamos que tiene mucho riesgo de mercado. Cuando, por ejemplo, el propio instrumento no puede adecuarse a tasas de mercado cuando suben o cuando bajan, el instrumento tiene una valoración más alta porque tiene un mejor rendimiento a pagar, tiene un riesgo de mercado menor o mayor. Digamos, de un riesgo menor, pues nos podríamos ir al instrumento más líquido, el que tiene una tasa establecida, una tasa fija, que son los bonos gubernamentales o los de muy corto plazo, como los CETES. Podríamos hablar de los instrumentos que tienen un riesgo de mercado muy alto, pues son bonos de muy largo plazo, en donde tú estás amarrado a una tasa a largo plazo y el mercado puede que existan tasas mejores y tu propio instrumento no es capaz de actualizarse tan fácilmente a esas tasas. Ese se refiere con las tasas de interés, ese riesgo de mercado. Y tenemos otro riesgo, que es el riesgo de liquidez. Ese riesgo de liquidez, por lo mismo, es qué tan fácil puedo realizar en el mercado ese instrumento o monetizarlo de forma rápida, que muchas veces también dependerá de la maduración del instrumento, del tipo de inversión. Entonces, sí va ligado el hablar de lo que califican en las calificadoras el riesgo de crédito, porque el incumplimiento no es nada más a que no me regreses mi capital, es también a que me retornes mi interés deseado. Cuando ni siquiera puedes regresar ni el interés ni el capital, pues entonces ya estás en una situación de default. Y ahí tenemos calificaciones como que emiten como la nomenclatura con la letra D de default, o con la letra E, que ni siquiera hay información como para poder emitir una calificación, que es lo más grave, ¿no? Las letras C, que son calificaciones malas, que no se observa la viabilidad o la solvencia para que esa entidad te pueda devolver tu rendimiento y tus intereses. A eso se refiere el tema de tasas. Está ahí de cierta manera implícito, aunque se miden como riesgos diferentes. No sé si quedamos claro. Sí, adelante. Cuando un país, vamos pensando, cuando un país se endeuda y parte de lo que él está buscando el capital es para inyectarlo a la sociedad, vamos llamando como apoyos a bienestar, a ese tipo de cosas, ¿cómo podríamos ver el país? ¿Cómo lo podríamos entender de esa manera? Podemos irnos a los conceptos básicos. De hecho, el tema de la deuda, todo el tema del apalancamiento, lo que se refiere a la presencia de deuda, del costo fijo, del pagar intereses, es un tema en las finanzas que define perfiles de riesgo. Obviamente sabemos que entre mayor presencia de deuda, mayor probabilidad de un incumplimiento pudiese existir en el tiempo. Hablando de un país o de una empresa o de cualquier entidad, en específico de un país, hay que entender que los países, ante las necesidades públicas, pues no recaudan los recursos suficientes, siempre exceden las necesidades de un país ante los recursos que se puedan recaudar. Por eso siempre, por la mayoría de las veces, tiene o va a haber un déficit público en las finanzas. Y es sano que exista el déficit. Sin embargo, cualquier déficit debe ser financiado. Ese es el punto clave.
cómo financias tu déficit público en cuanto a que tengas una flexibilidad financiera en tu endeudamiento, de tal manera que no lo comprometas de forma tal, o que sea un exceso de tal manera para cubrir un déficit tal, que no generes precisamente que tu deuda se pueda volver un problema posterior en las finanzas públicas, y por eso es lo que miden las calificadoras, ¿no? Vamos a suponer que un gobierno, un estado, un municipio requiere recursos y el municipio ya está muy endeudado y requiere más deuda para echar a andar un tren ligero aquí en la ciudad, por ejemplo. Dices, bueno, pues vamos a darle una calificación. La calificación se la voy a dar sobre lo que vemos actualmente y el desempeño futuro, y le vamos a incorporar el nuevo elemento de una nueva deuda para ver qué va a pasar adicional. Si las finanzas se observa que ya están muy comprometidas, pues no va a haber una muy buena calificación al financiamiento solicitado. Eso es lo que al final de cuentas la deuda origina. No es absolutamente malo tener deuda o negativo tener deuda, es muy sano porque ayuda al crecimiento, a la expansión. Cómo puedas manejar el nivel de endeudamiento, cómo comprometas los flujos futuros a realizar a ese nivel de endeudamiento que te permita tener flexibilidad en tu operativa diaria, como la parte de poder seguir consiguiendo más recursos adicionales en el futuro para nuevos proyectos que tengan viabilidad. El objetivo es que tengan una viabilidad en parte del gobierno, una viabilidad socioeconómica, en la parte privada una viabilidad económica. ¿Sí? Así es como lo veo. O sea, entonces cuando vamos pensando y nos pudiéramos ir a las cosas muy sencillas. Cuando alguien quiere invertir en una empresa, estamos pensando que alguien quiere invertir en una empresa, que sería, desde mi punto de vista, lo más sencillo. ¿A dónde podría recurrir para ver esa viabilidad de la empresa? Bueno, hay de diferentes formas y dependiendo también qué tipo de inversión se vaya a realizar. Si la vemos desde la más sencilla o común, soy una persona que tiene X cantidad de recursos y necesito ampliar mi horizonte o gama de inversiones para efectos de ganar un mejor rendimiento de lo que tengo actualmente, y tengo una serie de empresas en las cuales pudiera invertir, dado que aceptan la participación de mi capital, ya sea que se los preste y generemos un contrato, o ya sea que entre como un socio. Esa es una parte común. Cuando hablamos de que es el capital suyo, mío y de muchos más, y hablamos de montos más relevantes, salimos al público inversionista. O cuando hablamos de que son todavía montos más relevantes, salimos al público inversionista tanto de carácter privado como de carácter institucional. O sea, los mismos gobiernos a través de planes de pensiones, las mismas afores, las mismas aseguradoras, sus excedentes de tesorería, los mismos bancos o grupos financieros que requieren papel para comercializar con mejores rendimientos. Entonces ahí ya hay una observancia de una calificación de riesgo. Puedes acudir a cualquier calificadora y contratarla, porque como se mencionó al inicio, son entes independientes, son sociedades anónimas totalmente independientes, cuya función es, a través de cierta objetividad y su metodología, emitir una calificación. Se les llama, se les contrata y entran a un proceso de calificación en donde se intercambia un sinfín de información por parte de la empresa o compañía hacia la calificadora, y con eso la calificadora empieza a trabajar con su metodología hasta llegar a un comité de calificación y a emitir una calificación en base a la información proporcionada por la misma empresa. Eso es algo importante, las calificadoras no inventan nada, parten de la propia información que proporciona quien es el ente a calificar. ¿Sí? Entonces cualquiera puede acudir y contratarlas. Sin embargo, a veces también las calificadoras pueden reservarse el derecho de calificar cuando tal vez no cumplan cierto perfil a lo que están acostumbrados. Adicionalmente tiene un costo, no es barato. Entonces muchas empresas salen a calificarse en que, independientemente, en ocasiones hasta por salud financiera, pues una opinión de un tercero para ver cómo me observas en mis riesgos crediticios, pues es sano y se le puede contratar o a un despacho o a una calificadora. ¿Sí? Cuando observamos esto desde el punto de vista financiero, nosotros, el Centro de Valores más bien tiene una maestría en evaluación de negocios, una especial en evaluación de negocios en marcha,
y una maestría en evaluación de empresas. Cuando nosotros hacemos este ejercicio de prácticamente revisar todas sus finanzas hasta el presente y de allí a prospectar un proyecto hacia el futuro de unos cuantos años, y en ese momento damos un valor a la empresa, esto lo que estamos nosotros hablando realmente es del riesgo. Y entonces aquí lo que diríamos, estamos dando prácticamente una calificación aún vamos llamando, sí, de una empresa pequeña, de una sí, empresa. definitivamente la metodología de valoración es totalmente utilizada en las calificadoras. Obviamente ellos crean su propia metodología para llegar a esa calificación. En pocas palabras, ¿qué es lo que hacen? Y tiene mucha semejanza con el proceso de valoración de una compañía para llegar a determinar su valor intrínseco. Ellos lo que hacen es parten de un escenario base a través de información financiera proporcionada, de elementos cualitativos y cuantitativos. A partir de ello observan la industria, observan el sector. Hay calificaciones a nivel escala global y a nivel escala nacional, en donde ya interviene riesgo país o no riesgo país. Y a partir de eso mezclan con indicadores financieros y crean un escenario base y ancla, y con ciertas matrices de cómo van los indicadores empiezan a generar si tiene una posición competitiva en ventaja o en desventaja, si tiene un tamaño, alcance o diversidad en su mercado sobresaliente o mediano o pobre, si tiene una rentabilidad muy sólida o con dificultades, si su flexibilidad financiera, si su endeudamiento. Y ese mix de cosas las meten a su propia metodología licuadora y salen con una calificación. Bueno, por los tiempos en transmisión, cuando nosotros iniciamos este programa pensamos que media hora era mucho tiempo para hablar de un tema. No, está muy bien. Sin embargo, nos dimos cuenta que siempre falta tiempo y que, vamos, este tema de las calificadoras da para mucho más. Yo creo que vamos a invitarlo posteriormente a una participación, ¿sí? Que realmente lo que nos ha llevado es cómo acercarnos un poco más a nuestro auditorio, cómo acercarnos más a aquellas personas que quieren de alguna manera venir a estudiar al Centro de Valores, y cómo también mantener a nuestros alumnos que de alguna forma están ligados a estos conceptos, porque nosotros tenemos una maestría en evaluación de bienes, tenemos la maestría en evaluación de empresas y tenemos la maestría en finanzas, que son temas que se ven ahí de una manera amplia, pero que también nosotros quisiéramos ir penetrando poco a poco para que la sociedad vaya poco a poco entendiendo que estos temas son de mucha utilidad primero, y que todo mundo, aunque no seamos financieros, a veces podemos entrar y entender cuando menos la parte básica en este proceso. No quisiera tampoco desaprovechar la oportunidad. El Centro de Valores tiene una maestría en evaluación de bienes, y conjuntamente con el Instituto Nacional de Evaluación Agropecuaria y Forestal estamos organizando un simposio que se va a hacer aquí en la ciudad de Guadalajara, que va a estar ubicado en el Holiday Inn Select, que está por López Mateos y que será cerca del río. Ahora voy a hacer muchos comerciales aquí. Y en este simposio vamos a hablar del mayor y mejor uso. Uno de los conceptos, yo creo que muy importantes, no solamente desde el punto de vista valor, sino de cómo podemos usar cada vez de mejor manera los recursos. ¿Sí? Tenemos Cecilia, una pregunta adelante. Más, de Jorge Otero, y nos pregunta, ¿es riesgoso que el gobierno mexicano descalifique a las calificadoras o es puro show mediático? Bueno, hay que entender que la libre expresión existe y que los requisitos, si tú quieres salir al mercado, requieres de una calificación, quieras o no quieras. Entonces, el poder hablar de descalificar a una calificadora lo podemos decir aquí en esta mesa, pero es de cierta manera grave que lo diga un presidente. Ese es el punto fino, lo que crea una inestabilidad, pero al final de cuentas, pues sí causa ruido, pero hasta ahí creo que llegaría. Bueno, pues no nos queda, maestro Sierra, no nos queda más que agradecerle. Gracias. Creemos que unas participaciones de estas son muy útiles para la sociedad, son muy útiles para nuestros alumnos, pero sobre todo ir poco a poco induciendo a que todos deberíamos de tener un poco de información o de conocimiento en este concepto que parecería muy sencillo,
pero que es el coco de muchos, no solamente de las empresas, sino de las familias, realmente poder darle orden a sus finanzas. Cecilia, muchas gracias. Esperamos que esto, ahora sí ya corrimos con suerte, no tuvimos ninguna falla de internet. Espero que si sigamos, creo que solamente tuvimos 2 sesiones con problemas. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes, que tengan un día.